Hola, bienvenido a RodLab Audionovelas. Espero que disfrutes mucho de esta historia. Recuerda que, si quieres escucharla completa, acceder a más capítulos y no tener que esperar a que las siguientes partes sean publicadas aquí, puedes unirte a mi Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de la historia. Prólogo. Origen. La comida engorda el cuerpo, pero las aficiones satisfacen el hambre del alma. Así como necesitas comer 3 comidas al día para mantener tu cuerpo sano. Si no disfrutas de tus aficiones, tu alma acabará enfermando. A algunas personas les apasionan los juegos, a otras los deportes como el fútbol o el baloncesto. Hay infinidad de aficiones en el mundo. Y las aficiones llegan a nosotros como por arte de magia, apareciendo de repente un día cualquiera. Aunque algo parezca totalmente incompatible contigo y lo hayas evitado toda tu vida, podrías toparte con ello por casualidad y quedar completamente absorto. Te dejas llevar por una afición. Mi hobby son los juegos de rol de mesa. Juego de rol de mesa. Para quienes no lo sepan, es la forma ultra evolucionada de jugar a las casitas o dibujar juegos de rol en cuadernos. Durante mi época universitaria, de alguna manera terminé con una novia que me lo recomendó, así que no tuve más remedio que empezar a jugar a juegos de rol de mesa. Todavía lo recuerdo vívidamente. Mi primera sesión fue La mina perdida de Pandelver, y mi primer personaje fue un bárbaro llamado Varian, que hablaba de sí mismo en tercera persona. La idea era usar huesos de mamut como armas. La gran aventura del bárbaro Varian en el mundo de fantasía tuvo muchos giros y vueltas antes de irse al traste, de forma espectacular. Así como una obra maestra sigue siendo una obra maestra incluso en forma resumida, una historia que se fue al traste conserva ese aroma característico incluso en resumen. El bárbaro Varian fue capturado por un gran duque del norte que apareció repentinamente, hombre / 16 años / chico guapo / maestro de la espada / nivel 20, y murió al caer en las alcantarillas. Rompí con mi novia en cuanto terminó la sesión. El dolor de la ruptura duró poco antes de que me enamorara de este nuevo juguete llamado TRPG. Libertad y capacidad de expansión infinitas para dar rienda suelta a tu imaginación tanto como quieras. La sensación de unidad y plenitud que se experimenta al crear historias mientras se interactúa con los demás. A veces había villanos que aprovechaban esa libertad infinita para destrozarme la cordura, de hecho, había muchos. Pero comparado con las recompensas, era un riesgo pequeño. TRPG, mi amor, mi luz, mi vida, mi descanso, mi alma. Mi única salvación para sanar un alma cansada de una vida dura. Hubo muchas cosas desgarradoras y dolorosas en el camino. Pero la alegría de los juegos de rol de mesa formó parte de mi vida. Incluso ahora, mientras me estoy muriendo tras ser atropellado por un coche, ¿acaso no estoy pensando en TRPG? ¿Antes que en cualquier otra cosa? Si hay una próxima vida. ¿Y si pudiera elegir mi pasatiempo para esa próxima vida? Volvería a elegir TRPG. Juego de rol de mesa. No, la verdad es que desearía que el ejercicio hubiera sido mi pasatiempo de toda la vida. ¿Cómo pude dejarme seducir por una afición como esta? Mierda. Iguala. Entonces, ¿estás diciendo que quieres hacer esto llamado TRPG, o como sea, implementando un mundo entero usando magia de ilusión? Sí. Incluso después de reencarnar, no pude dejarlo. Capítulo 1, debut de Virtual Tuber, magia fantástica. Renace como un plebeyo en un mundo de fantasía. Grité pidiendo que apareciera una ventana de estado, pero no apareció nada. No era particularmente fuerte, ni nací en una familia acomodada. Así que pensé que seguiría los pasos de mis padres cultivando patatas hasta el fin de mis días. Pero, sorprendentemente, tenía el talento de un archimago. No me extraña que el cálculo mental se me diera tan bien. Me llevaron a rastras a un lugar llamado la Torre Mágica, donde recibí innumerables ofertas de los maestros de la torre. Aquí les presentamos algunos extractos de esas ofertas. Si te conviertes en discípulo de la Torre de Magia Roja, te concederé la sabiduría para quemar medio mundo. Únete a la Torre de Magia Azul y te garantizo el puesto de sucesor. Con tu talento, derrotar al dragón azul de las profundidades marinas y recuperar la antigua ciudad submarina perdida de la Atlántida no será solo un sueño.
La torre mágica dorada te dará mucho dinero gratis en cuanto te mudes. La torre mágica púrpura no tiene mucho que ofrecer, pero, si te interesa la magia de la ilusión. Entre las impresionantes ofertas había una que no prosperaba. La torre mágica púrpura era una escuela que investigaba la magia de la ilusión, inútil, impopular y con escasos recursos. En ese despiadado mundo de fantasía, la letalidad era el objetivo principal al que todo mago debía aspirar. ¿Confundir la mente del oponente con ilusiones? En ese tiempo, conseguirías un DPS mayor simplemente lanzando una bola de fuego. ¿Interrumpirlos mostrándoles alucinaciones? Una bola de fuego modificada de gran tamaño tiene una luminosidad de aproximadamente 1.000.000 de candelas. Puedes interrumpir y atacar simultáneamente. Mientras que los demás maestros de la torre presentaban con confianza sus propuestas de reclutamiento, la maestra de la torre púrpura solo podía promocionar su magia como una perdedora. Por mi fortuna y honor, debo evitar la torre de la magia púrpura a toda costa, sin importar lo que haya hecho con los demás. Solo tenía que elegir cualquiera de los 3 restantes. Eso bastaría para que mi segunda vida fuera un camino de rosas. Pero en ese momento crucial, un demonio de mi vida pasada intervino. Como el diablo tentando a Buda, me conmovió con dulces palabras. ¿Magia de ilusión? Si la usara para crear realidad virtual y jugar a juegos de rol de mesa, sería increíblemente divertido de verdad. ¿Vas a abandonar los juegos de rol de mesa en un mundo de fantasía medieval sin industria cultural, donde los únicos pasatiempos son la gastronomía y ver duelos? ¿Vas a dejar de lado la afición de tu vida? ¿Vas a jugar al aburrido Otelo durante 100.000 años? En lugar de describir un ogro te derriba con un garrote grueso, puedes mostrarlo con magia de ilusión. ¿Y de verdad vas a desaprovechar esa oportunidad? ¿Eres siquiera un verdadero jugador de juegos de rol de mesa? Con magia de ilusión, ¿no podrías debutar como VTuber? Jadear. Sucumbí a los susurros del demonio. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Después de eso, fueron días de trabajar sin descanso en un laboratorio de investigación mugriento debido a la escasez de presupuesto. Refinar el modelado con magia de ilusión, realizar trabajos de rigging. Era inevitable que fuera un trabajo duro pero gratificante. De vez en cuando, entraba algún intruso. Entonces, si consigo esta financiación, realmente harás algo útil, ¿verdad? Sí. Los discípulos están enfadados, preguntando cuánto tiempo más tendrán que seguir entregando fondos a un recién llegado, diciendo que se están quedando con el dinero y que luego huirán a la Torre de la Magia Roja. Solo espera. De acuerdo. ¿Listo? Lo terminé. ¿En serio? ¿La magia para la que has estado recibiendo financiación durante 2 años está completa? ¿Qué clase de magia es? ¿Se puede usar en la guerra? ¿Podrá nuestra torre finalmente tener éxito? Ídolo virtual. Completado. Un vestido con detalles bicolor en negro y rojo. Un avatar con forma de corazón de una baraja de cartas. Era algo totalmente distinto al 3D dentro de una pantalla 2D. El modelado 3D, realizado mediante magia de la ilusión, era un holograma tan sofisticado que resultaba imposible distinguirlo de una persona real. La hice bailar el cancán. Su falda y su cabello ondeaban con gracia. La transformación, que deleitó a los espectadores, fue perfecta. Para comprobar si había alguna deficiencia en la implementación, inspeccioné minuciosamente incluso debajo de la falda. Quedé satisfecho. Hubo un pequeño problema de superposición con las rodillas, pero fue un error insignificante. Lo arreglé en el acto. Entonces, ¿qué es esto? La maestra de la Torre Púrpura pareció tan conmovida por mis resultados que no pudo seguir hablando. Entonces, como si de repente recobrara la cordura, preguntó por los detalles de la magia. ¿Qué efecto tiene esta magia? Puede moverse, bailar y cantar. ¿Y qué pasa con las funciones de exterminio a gran escala? Ninguno. Pero preparé 10 modelos diferentes de bragas. Gemido. Las 2 colas de la maestra de la Torre Púrpura revolotearon mientras caía hacia atrás. Parecía haberse desmayado de la emoción que le produjo el logro de su discípulo. Un instante. Después, la maestra de la Torre Púrpura recuperó la consciencia y montó en cólera, gritando:
La financiación del próximo trimestre está completamente arruinada. Fiel a su maestría en la magia de la ilusión, sus lágrimas se convirtieron en mariposas y avestruces que volaban por todas partes. Aunque había estado explotando al máximo los recursos de la torre, no es que ignorara por completo la situación financiera de la torre de magia púrpura. La maestra de la torre lloró desconsoladamente, sin percatarse del aterrador potencial inherente a la ídolo virtual Earth-chan, pero yo pude vislumbrar un futuro brillante. La Edad Media. Nada que disfrutar. En una época en la que el máximo entretenimiento de la gente común era ver ejecuciones, los VTubers seguramente se convertirían en una gran fuerza. Por supuesto que lo sé. Que con los youtubers virtuales, el encanto de la persona que hay dentro importa más que el modelaje. Además, necesito averiguar cómo monetizar una VTuber en este mundo sin internet. Vamos a resolver esto paso a paso. Necesito que alguien se instale dentro. Primero, ¿quién aborda Earth? Soy yo. Ejen. El misticismo de la magia de la ilusión se extiende también al sonido. Combino las voces de 10 mujeres que reuní previamente para implementar la síntesis de voz. Y entonces, Boila. Virtual Aidelear pronuncia exactamente las frases que se me ocurren. Kiaja. Perfecto. El director de juego de un juego de rol de mesa de J tiene el deber de crear un mundo realista. A veces, es necesario representar a mercaderes que pasan por allí o a goblins que atacan para que los jugadores se sumerjan en la historia. Eso incluye a las heroínas. Interpretar a una caballera de carácter fuerte, interpretar a una chica genio inocente, interpretar a una mujer need de 30 y tantos años, desempleada y graduada de la escuela secundaria, todo eso soy yo. En mi vida pasada, claro, no las decía yo. Nadie quiere oír frases románticas como creo que siempre me has gustado. Con una voz masculina áspera. Lo hice con texto. Pero en un rincón de mi corazón, tenía un sueño. Si tuviera mucho dinero, contrataría a un actor de doblaje profesional y lo intentaría. O si se lanzara un sistema de conversión de texto a voz increíblemente capaz, me gustaría añadirle voces. Ahora ese sueño finalmente se ha hecho realidad. Jejejeje. Ajajajajaja. Controlando mi corazón para dejar escapar una risa malvada, sonreí con satisfacción. Estaré en la cima de la VTubers y se cae junto a ella. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Informe de la Oficina de Defensa Imperial sobre personas peligrosas. Nombre, Corazón, mujer de la ilusión. Grado, clase 2, bajó un nivel debido a su desaparición. Periodo de actividad, año imperial 445-448, 3 años. Autor, C. Apareció de repente como una luciérnaga y luego desapareció como una tormenta, dejando heridas imborrables en innumerables hombres y algunas mujeres. Captó la atención con una estrategia de marketing única. Su primera aparición fue en el famoso burdel, Rosaria, donde vendía su tiempo a cambio de solo conversar. Muchos se burlaban, diciendo, ¿acaso quiere ganar dinero pero le falta el valor para vender su cuerpo? Pero después de que algunos caballeros valientes conversaran con ella, todo cambió. Los hombres, incluso los nobles con títulos nobiliarios, hacían cola para encontrarla. Muchos analistas plantearon como primera hipótesis la posibilidad de que fuera una agente de élite criada por antiimperialistas. Pero creo que esa visión contiene algunos errores. Simplemente jugaba con el amor y no deseaba nada más. En comparación con la parte que podría haber tomado, el dinero y los bienes que recibió eran prácticamente una propina. Según el testimonio de quienes la rodeaban, siempre preguntaba, ¿qué tan rico eres? ¿Qué porcentaje de tu patrimonio total representa el regalo que preparaste? Y rechazaba cualquier cantidad que superara el 1%. Todavía existe una anécdota famosa. Un joven heredero directo de una humilde baronía le entregó toda su fortuna. Sé que esta fortuna no es suficiente para tenerte. Solo quiero comprar aunque sea un instante de tu tiempo. Entonces ella le devolvió la fortuna, diciendo, invertiré esta cantidad en ti personalmente, varón. Vuelve convertido en un hombre aún mejor. La costumbre entre algunos nobles de devolver los regalos de los hombres que les interesan, tuvo su origen en esta anécdota.
Ella no abusaba del poder que le otorgaba el amor, ni actuaba con arrogancia. Siempre mantuvo una actitud segura, pero nunca fue arrogancia. Porque jamás menospreció ni humilló a nadie. Cuando el entonces Gran Duque Julio del Norte, quien mantenía la mejor relación con ella y era conocido popularmente como el hombre de Earth, dijo: «Ahora tengo una prometida, así que será difícil volver a vernos», ella, según se cuenta, le ofreció palabras de aliento en lugar de celos. «Recuerda el tiempo que pasaste conmigo como una naranja». Pero no durante las comidas. Se dice que no tenía olor corporal. Ni perfume, ni olor natural en la piel. Los hombres que la conocieron la describieron de forma memorable como una fragancia invisible. El perfume que borraba todos los olores, que se popularizó durante un tiempo, era una imitación de ella. Aún hoy, mucho después de su desaparición, innumerables hombres la añoran o siguen sus pasos inexistentes. Creo en la actitud libre y la humildad que demostró constantemente durante su vida. En aquel entonces, no representaba una amenaza para el imperio. Sin embargo, quienes bailan con pasión ardiente siempre deben estar preparados para quemarse. Si su desaparición fue realmente para encontrar el amor verdadero, el día que regrese será el día en que ese amor verdadero se rompa. Confío en que todos saben lo venenosa que puede llegar a ser una mujer con el corazón roto. Si regresa de su ausencia e intenta ganarse el corazón de los caballeros a quienes una vez conquistó. En ese momento, propongo el despliegue ilimitado de personal para eliminar a la mujer de la ilusión. Por supuesto, todo el personal enviado jamás debió haber comprado ni un solo minuto de su tiempo. Capítulo 2. Evento de subvención 30X. Tras el éxito sin precedentes de la ídolo virtual Earth-chan, la actitud de la maestra de la Torre Púrpura se tornó algo extraña. Parecía albergar un malentendido ligeramente desagradable. Ojos que decían: ¿de verdad eres gay? La maestra de la Torre Púrpura era la única persona en todo el continente que conocía la verdadera identidad de la misteriosa y bella Earth. La magia de ilusión, personaje femenino, de su mejor discípulo, hombre, había arrasado el continente como una tormenta, así que no era descabellado que pensara de esa manera. Sin embargo, el maestro de la Torre Púrpura no logró comprender una verdad importante. El personaje y el jugador son claramente distintos. ¿Correcto? Hay que distinguir entre el personaje y el jugador. Al jugar a juegos de rol, puedes sumergirte en el personaje, pero nunca debes fusionarte con él. ¿Qué pasaría en la vida real si te fusionaras con tu personaje mientras juegas a GTA? Tu vida estaría arruinada. Lo mismo ocurre con los juegos de rol de mesa. Que tú interpretes a un personaje femenino superguapo no significa que yo me convierta en una chica superguapa, y en el momento en que te identificas con ellos, ocurre un desastre. Te contagias de la incapacidad de ver el juego como un juego. Mi personaje se esforzó muchísimo, incluso si los dados sacaran un 1. ¿No debería poder tener éxito? Un personaje de nivel 1 se metió en pelea con un dragón, e incluso los dados fallaron. ¿Qué se supone que debo hacer? Dirección de juego: mi personaje es un elfo y no quiere sentarse a la misma mesa que simples humanos. No es que no quiera jugar, es que esto es lo mejor para mi personaje. Todos los demás jugadores eligieron razas humanas, así que ¿cómo se supone que debo dirigir la sesión? Acabas de cerrar la boca porque tu personaje falló una tirada y abriste Hearthstone. Uf. Me agarré el pecho y me tambaleé por la creciente desviación de Lee. En cualquier caso, el personaje y el jugador son independientes, y este es exactamente el mismo principio que el de un autor de novelas que incluye un personaje femenino peludo. Eso no convierte al autor mismo en un personaje femenino peludo. Manipulé a Earth para conseguir generosas donaciones, pero eso fue crear y lanzar el personaje de Earth, no suplantar la identidad de otra persona. Me gustan las mujeres. Como era de esperar, la herida de tu desamor con el Gran Duque del Norte aún persiste. ¿Cómo interpretó ella mi apariencia de sufrimiento a causa del trauma? Decidí ignorar al maestro de la Torre Púrpura, que estaba empezando a desarrollar tramas de amor prohibido. Los malentendidos suelen ser difíciles de aclarar. Sí. No te creen, digas lo que digas, lo mejor es dejarlo en manos del destino y hacer lo que tengas que hacer. Es decir, desarrollo mágico. Ya había decidido qué tipo de magia crear a continuación. ¿No dicen que los 3 elementos de una historia son el personaje, el acontecimiento y el escenario? Mientras desarrollaba Virtual AI de Leard, había completado una tesis sobre implementación de hologramas realistas mediante magia de ilusión, centrándome en la mejora de la ilusión táctil a través de la utilización de la inmersión del sujeto. La magia de la ilusión, al fin y al cabo, no es más que una ilusión.
Del mismo modo que cortarse los dedos o quemarse en sueños no produce heridas en la realidad, por mucho que se intente engañar con ilusiones, el daño físico es nulo. Una debilidad fatal. Además, las ilusiones no funcionan bien en superhumanos de cierto nivel. No funcionan si la resistencia mágica es alta, ni si la voluntad del sujeto es fuerte. Los maestros de la espada podían romper la hipnosis con un grito de guerra. Lo que compensaba esas debilidades era mi holograma especialmente desarrollado. Es magia que, en realidad, fortalece la magia de ilusión al usar la voluntad del objetivo en su contra. Si el oponente piensa, aunque sea levemente, quiero creer, esa emoción se intensifica para consolidar la ilusión. La ilusión, reforzada de esta manera, puede incluso reproducir sensaciones táctiles. Una ilusión que puedes tocar. Durante la fase de desarrollo, no pude implementar el olfato por falta de recursos, pero tras revisiones y mejoras, finalmente pude añadir aromas a las ilusiones. Una vez implementados los personajes a la perfección, el siguiente paso fue el escenario. La tierra, los arroyos que fluyen, el sol naciente, el viento que sopla. La luz del sol se filtra brillantemente entre las hojas que se mecen y el aroma de los fitoncidas. ¿Y si pudiera hacer que la gente sintiera eso a través de la ilusión? En ese momento, mi plan para el juego de rol de otro mundo estaría prácticamente completo. Estaba motivado. Le exigí con valentía al maestro de la Torre Púrpura. Me encerraré en mi habitación durante unos 3 años para desarrollar magia, así que por favor, proporciónenme 3 comidas al día con carne en el menú y no me molesten con asuntos triviales. Te estás diciendo cosas cada vez más vulgares. ¿Pepero 3 años? 2 años y medio si es poco tiempo. Sabes que hay una presentación el año que viene, ¿verdad? ¿Indulto? La presentación de investigación de la Torre Mágica. Nobles y personas enviadas por la familia real recorren las torres mágicas para inspeccionar cómo se utilizan los fondos de apoyo. Siempre nos han menospreciado, pero este año los tenemos a ustedes, así que... Superemergencia. Aunque gané mucho dinero con EART, recibí un salario justo, así que no era una suma tan grande. Si hubiera vendido mi conciencia y me hubiera dejado llevar por el baile, habría ganado lo suficiente para construir otra torre, pero si lo hubiera hecho, mi tierno corazón habría sido arrancado junto con mi masculinidad. Que me recortaran los fondos de apoyo no era algo que pudiera simplemente decir, ganaré y gastaré mi propio dinero, pues la cantidad recibida era demasiado grande. Tenía que conseguir el presupuesto de alguna manera para cubrir los gastos de investigación. Una presentación, ¿eh? La demostración del proyecto virtual Aidel probablemente sería un éxito rotundo, pero la torre también podría incendiarse ese día. Cuando le pedí al maestro de la Torre Púrpura que investigara detenidamente, me pareció que la popularidad de EART-chan era inimaginable. Incluso ahora, 2 años después de que EART se graduara, todavía había hombres buscando su paradero, por lo que hacerlo público era imposible. ¿La chica por la que estaban obsesionados y a la que amaban era en realidad una ilusión creada por un mago? ¿Acaso no acudirían inmediatamente corriendo a la Torre Púrpura con orcas y gasolina? Pero tampoco quería investigar magia de destrucción masiva llamativa para la presentación. Si investigara magia tan aburrida e inerte, mi alma moriría. Hablé sin mucha deliberación. Solo confía en mí. ¿En serio? No va a ser algo ese extraño otra vez, ¿verdad? No. Creo que a los altos cargos también les gustará. Entonces confiaré en ti y te lo dejaré. Pepelea. Esta noche prepararé cordero para la cena. La maestra de la Torre Púrpura se animó y se alejó rápidamente. Ver su rostro, que antes parecía el de una persona con gastritis, ahora radiante, fue bastante agradable. Sí, al menos debería estar tranquila. En este mundo existen las mentiras piadosas. Si le hubiera dicho lo que realmente sentía, pensándolo bien, no soy el maestro de la torre. La escasez de presupuesto no es mi problema, ¿verdad? El maestro de la torre debería ganárselo, ¿habría sonreído con tanta alegría? No me parece. Recé para que su tranquilidad durara mucho tiempo. Porque así es como las comidas salen bien. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. La mente del maestro de la torre, que había estado en paz gracias a mi promesa vacía,
Se vio sacudida por una tormenta al acercarse la presentación. Una semana antes de la presentación. Quizás porque ella misma dijo, confiaré en ti y te lo dejo, ya ni siquiera pudo preguntar ¿está todo listo? O, ¿cómo va todo? Y simplemente caminaba de un lado a otro a mi lado. Ella decía, oye, hablemos, como si ya hubiera tomado una decisión, y luego cambiaba de tema con naturalidad. Nada, ¿qué tal el estofado hoy? Un avance y una retirada fluidos. Tomé muchas notas, ya que era material real importante para desarrollar un personaje perdedor. Después de unos 3 días, mi compasión superó mi entusiasmo académico. Sintiendo lástima por alguien que se mordía las uñas como un pájaro carpintero, decidí mostrarle mi magia. ¿En serio? Sí. Pensé que te tranquilizaría. Usas la cabeza de maneras extrañas, pero eres un genio. Te preparaste bien para la presentación, ¿verdad? Eso creo. Me conmovió la confianza infinita del maestro de la Torre Púrpura. Solo pronunció una sílaba del insulto sobre usar mi cabeza en direcciones vulgares, ¿así que no es eso seguro? Sostuve mi bastón flotando en el aire y crucé las manos, extendiéndolas a izquierda y derecha. Reuní maná. El maná que fluía por todo mi cuerpo pasó por varias partes de mi cuerpo según una ley determinada. Exactamente. Tan precisamente como esculpir agua para forjar una hoja. Ofrecía al mundo movimientos sin sentido que convergían en la perfección, imbuidos de alma. A esto se le llama magia. Los cielos son indiferentes. No hay amor en su mirada hacia abajo. Si nadie comprende mi corazón, no me queda más remedio que avanzar solo más allá de esa luna. Usando mi corazón como pincel, lo hago florecer bajo mis pies. Cruzando el paisaje lunar, pilar que se une sobre el vacío. El mundo dio un vuelco y yo estaba en el centro. La humedad se filtraba desde mis pies. Pronto se convirtió en gotitas de agua que flotaron en el aire. El suelo seco del campo de entrenamiento se transformó en la superficie de un lago en calma en cuestión de instantes. Aunque la maestra de la Torre Púrpura se agitaba y chapoteaba, no se hundió en el lago. Solo gotas de agua se dispersaron en todas direcciones, mientras que la calma del lago sostenía sus pies como si fueran gelatina. Debajo del lago cristalino, se reflejaba el cielo. El cielo azul y despejado se reflejaba en el lago, en su centro, un pilar gigantesco, como el Ruyi Jinguban de Sambucón, flotaba en el aire. Hilos de maná ondulaban como medusas sobre la superficie del pilar. Era una visión hermosa y majestuosa, pero la maestra de la Torre Púrpura se encogió ante la intensa amenaza que sentía. Su intuición era correcta. Los hilos de maná que emanaban del pilar eran tóxicos como tentáculos de medusa. En el momento en que te pican, aunque sea una sola vez, pierdes la capacidad de resistir la magia de ilusión. Se trataba de un modelado de fondo con la configuración de otorgar resistencia mágica a toda la magia de ilusión que ocurriera dentro del espacio ocupado, la técnica definitiva de la magia de ilusión. Lo que los antiguos otakus llamaban Reality Marvel, lo que los otakus modernos llaman Do Human Expansion. Me esforcé mucho tallándolo. El olor a humedad y a lago, e incluso esa extraña sensación de intimidación. La maestra de la Torre Púrpura, atónita ante los ominosos efectos, me miró fijamente con expectación y asombro en sus ojos. Se llevó una mano al pecho y respiró hondo como para calmar su corazón. Entonces preguntó con cautela. ¿Qué efecto tiene este hechizo? También respondí cuidadosamente. Botín. Es genial. ¿Y qué hay de los demás efectos? No hay ninguno. ¿Queja? Las dos colas de la maestra de la Torre Púrpura revolotearon mientras caía hacia atrás. Debió de sentirse demasiado conmovida por la confirmada declaración de frialdad. No pensaba usar esto en la presentación. Como los más fuertes lo verían rápidamente como una simple ilusión, por mucho que intentara hacer creer que era un movimiento final, no funcionaría. El maestro de la torre fue engañado porque su especialidad era un poco diferente. Lo que voy a tocar en la presentación es algo un poco diferente. La cuestión es que puedo crear imágenes impactantes. Entonces no hay razón para no adentrarme en la industria audiovisual, como el cine. ¿Cuál es el género con mayor presencia en el cine? Acción. A todo el mundo, jóvenes y mayores, les gusta la acción. Y he oído que a los nobles les gustan las cosas nuevas. Entonces la respuesta es... Demonio celestial. ¿No sería genial si el demonio celestial Murim usara los pasos soberanos del demonio celestial y volara una montaña con un rayo de la muerte del demonio celestial?
¿Acaso no les gustará a todos también esta vez? Fue un fallo de análisis. ¿Creías que podías conseguir fondos de apoyo con semejantes ilusiones a medias? Ridículo. Viendo esa patética demostración, parece que no tiene ni idea de esgrima. ¿Por qué blandió la espada horizontalmente? Solo sería incómodo al imbuir maná. ¿Qué? Pujaja. ¿Qué clase de caballero usaría una técnica tan estúpida y poco rentable? ¿Actuando como si supiera palabras rebuscadas? ¿Qué, rigidez flexible? Bajajaja. Un mundo con magia, un mundo donde no sería extraño que un maestro de la espada apareciera de repente entre los habitantes de un territorio explotado. ¿Qué significa eso? Es un mundo donde ser noble es difícil sin poder marcial. Generalmente, el título y el poder marcial son proporcionales. Incluso si no lo son, tienen a una persona fuerte de ese calibre como guardaespaldas. Y frente a armas humanas que han rodado por los campos de batalla abatiendo a todo tipo de personas, mi magia de ilusión era. Es como enseñarle a un jugador de fútbol, cómo regatear bien, usa el talón. Me insultaron muchísimo y se acabó. Solo un pequeño caballero me miró como diciendo que no estaba mal. Claro, a esa edad, si es llamativo y genial, te gusta todo. Tras la fallida presentación, la Torre Púrpura se convirtió en aproximadamente la mitad de una funeraria. Mis fondos de apoyo, los fondos de apoyo. Jadear. El maestro de la Torre Púrpura jadeó y se desplomó. Reflexioné sobre la derrota con semblante sombrío. Pero no es que fuera a dedicarme de lleno a investigar magia letal, y me di cuenta de que no tenía sentido lamentarme. Ahora que el personaje y el escenario estaban listos, para usar una analogía, era hora de construir el servidor. Entré en el laboratorio de investigación y cerré la puerta en silencio. Hijo de Peperra. ¿Quieres hacer eso en un momento como este? Ac. Escuché a alguien maldecir con dureza. Pero quería creer que no. Era del maestro de la torre. Iguala. Clop clop. Clac. El amo y el sirviente viajaban en carruaje por un sendero forestal. Un muchacho con una espada larga, mucho más alta que él, atada a su cintura, iba sentado en el asiento superior, mientras un caballero barbudo de mediana edad sujetaba las riendas del carruaje. Era una escena bastante peculiar. Estaban comentando la extraña actuación que había ofrecido la Torre Púrpura. Era magia ridícula. La magia de las ilusiones era llamativa y verosímil, pero el contenido era muy infantil. Bien. Curiosamente, el caballero de mediana edad utilizaba títulos honoríficos mientras el muchacho hablaba con tono condescendiente. El muchacho ladeó la cabeza y le preguntó al caballero de mediana edad. ¿De verdad crees que fue magia de ilusión? ¿Está diciendo usted que no se trataba de magia ilusoria, mi señor? Lo que nos mostraron fue, en efecto, una ilusión. Pero el contenido de la ilusión no era inventado. ¿Qué te parecieron las artes marciales de ese hombre? Me pareció absurdo. El temblor del suelo con solo pisar el suelo era ridículo. ¿Y crear una esfera de aura en la punta de la espada, acaso no es algo que se le ocurriría a un mago? El golpe final que partió la montaña fue ridículo. ¿Tú lo viste así? El joven caballero veterano recordó al hombre de la extraña vestimenta de tela de la ilusión. El hombre que se comparaba con un demonio. El demonio celestial. Sus artes marciales ciertamente tenían aspectos descuidados y absurdos. Pero las palabras que pronunció contenían precisamente los profundos principios de las artes marciales. Algunas palabras y expresiones tenían una profundidad que te hacía comprender más cuanto más las meditabas. Rigidez flexible. Cuando el agua llega a su límite, debe invertir su curso. ¿Podría un mago encerrado en una habitación alcanzar la iluminación que solo alguien que ha profundizado y dominado las artes marciales puede transmitir? Además, la vestimenta del hombre y el terreno que pisaba pertenecían a una nueva esfera cultural jamás vista en el continente, en lugar del delirio de una persona. Era más razonable suponer que un mago que presenció directamente esa escena la reprodujo con magia de ilusión, pero debido a la falta de perspicacia del mago, no pudo reproducir el 100% de los principios profundos de los movimientos. ¿Te refieres a? Creía que la magia dimensional se había perdido. Bien.
Los necios pensaron que era solo una ilusión conjurada por el mago y la descartaron, pero en realidad, ese lugar no era para demostrar magia de ilusión. Magia dimensional. La Torre Púrpura había anunciado metafóricamente que habían observado otro mundo al otro lado del mar del espacio-tiempo. Entonces, ¿por qué presentaron ese gran logro de una manera tan indirecta? Si todos los nobles allí reunidos hubieran invertido fondos, habría sido una suma considerable. Debió de ser para filtrarlos. Filtrar a la chusma y mostrarlo solo a aquellos que pudieran reconocer el verdadero valor. La razón por la que se hablaba en voz baja con unos pocos individuos poderosos, en lugar de que la riqueza y la fama se extendieran por todo el continente. Podría interpretarse de varias maneras, pero dado que el vídeo mostrado en la manifestación era de un hombre que declaró sin dudarlo, yo solo soy supremo. El mensaje era claro, nosotros seguiremos nuestro camino, así que ustedes encárguense del control del tráfico. ¡Qué mono! Si lograban evitar el caos continental que traería consigo la revelación de la magia dimensional perdida bajo el agua, invertir algo de dinero en la torre sería barato. El muchacho escribió en un pergamino de alta calidad, aumento del Fondo de Apoyo Imperial de la Torre Púrpura, 30x. La maestra de la Torre Púrpura, que había estado postrada en cama tras la manifestación, recibió un golpe repentino gracias al aumento de 30 veces en el fondo de apoyo y corrió por la torre todo el día repartiendo besos a todo aquel con quien se encontraba. La sensación de los labios se sumó a la magia de la ilusión. Capítulo 3. Ella simplemente sabe usar su belleza para encantar a los demás. Donde hay dar, debe haber recibir. Y donde hay ganancia, tiene que haber pérdida, así era el mundo. Todavía no sabía por qué el Palacio Imperial había aumentado la financiación, pero dadas las circunstancias, fue gracias a mi gran esfuerzo que recibimos la bendición de 30 veces la financiación. ¿No sería justo que el 95% de eso se devolviera a la persona que lo ganó? Sin embargo, el maestro de la Torre Púrpura parecía tener objeciones a esta distribución equitativa de los fondos. Mi torre. La Torre T Púrpura es mi torre. Pero fui yo quien consiguió la financiación. Aún así, quedándotelo todo para ti. Incluso con el 5% restante, sigue siendo 1,5 veces más que el año pasado. Eso. Arrugado. Pero, como una niña que recibe 10 millones de wons como dinero de año nuevo solo para que sus padres, sin piedad, le digan te lo devolveré cuando seas mayor y la dejen con apenas 50.000 wons. La maestra de la Torre Púrpura se tiró al suelo y montó en cólera. Oh, nuestros discípulos, las piedras mágicas destartaladas que han estado usando, ya no tenemos que reciclarlas. Ahora podemos usarlas de baja calidad en lugar de las de peor calidad. Estaba deseando que llegara ese momento. ¡Ay! Cuando el maestro de la Torre Púrpura añadió una pizca de emoción de proveedor desesperado que intenta alimentar a su familia, incluso mi conciencia bien entrenada comenzó a resentirse. Después de todo, los ancianos que se habían unido primero a la Torre Púrpura eran todos bastante desaliñados. El día en que varias torres se reunieron para observarme, las demás torres tenían sirvientes que seguían a sus jefes en masa. Todos vestían túnicas con espléndidos emblemas que simbolizaban sus respectivas torres. Pero detrás del maestro de la Torre Púrpura, no se veía ni un solo sirviente. Pensé que era porque todos los magos de la Torre Púrpura tenían tendencias de forasteros, pero luego supe que simplemente no aparecían porque no llevaban uniforme. Sí, la Torre Púrpura tenía tantos problemas económicos que ni siquiera podían permitirse uniformes. Incluso vi a un anciano lamiendo las migas de pan de un plato para ahorrar fondos para la investigación. Ver a profesionales de altos ingresos como mages viviendo en condiciones tan precarias era sin duda lamentable. Sin embargo, si cediera en este punto, mi investigación se retrasaría. Mi apasionante e importante investigación sobre la implementación de la realidad virtual en los juegos de rol de mesa. Necesito crear un dragón increíblemente poderoso para que los jugadores lo derroten en una batalla épica y con mucho estilo. El susurro interior se filtró húmedamente en mi corazón. Quizás el dolor y las lágrimas de los ancianos de la torre fueron un sacrificio inevitable. Tal vez al percibir el veneno en mis ojos, el maestro de la Torre Púrpura entró en la fase 2 de su rabieta. Se arrastró de rodillas, se aferró a la pernera de mi pantalón y empezó a lloriquear. El feudo, sniff. Mi corazón comenzó a flaquear. ¿Debería realmente donar mis fondos de investigación, provisionales, a la torre de esta manera? En ese instante, un rayo de inspiración cruzó por mi mente. Los adultos mayores necesitan la financiación, ¿verdad? Entonces, si todos los residentes mayores de la torre piensan, no necesitamos la financiación,
No tendría por qué sentirme culpable, ¿verdad? Como si eso fuera a funcionar. El maestro de la Torre Púrpura pronunció esas palabras en silencio. Los magos, por naturaleza, están obsesionados con los fondos para la investigación. Aunque la Torre Púrpura era una torre con dificultades económicas, seguía recibiendo financiación del Palacio Imperial. Sin embargo, resultaba extraño que lavaran los platos con la lengua y no pudieran realizar actividades al aire libre por carecer de uniforme. Eran pobres porque invertían el dinero destinado a uniformes y buena comida en la investigación. Las personas que desean dedicar su vida a crear algo poseen cualidades muy tenaces. No tanto como yo, pero sí un grado respetable de obsesión. No estarían dispuestos a renunciar a los fondos de investigación fácilmente. Pero yo tenía un plan ingenioso. Déjenme intentar convencer a los directivos de la torre. Si fracaso, me quedaré solo con el 50%. Yahoo. ¿Obtuve el 50%? Sin pensar ni por un instante que lograría convencerlas, la maestra de la Torre Púrpura ya estaba vitoreando. Parecía tan feliz que a su alrededor flotaban burbujas de jabón. Al observar detenidamente las burbujas flotantes, vi imágenes de personas mayores maldiciéndome con cosas como, maldito loco que codicia mis fondos de investigación, y si no te vas ahora mismo, te lo confesaré. Cuando la maestra de la torre está de buen humor, lo que imagina en su cabeza a veces se filtra de esta manera. Si de repente dijera lo que realmente siento, mi investigación es más importante. Así que usaré el 95% de los fondos para la investigación. Obviamente terminaría como en la visión que acabo de tener. Pero es una verdad universal, presente en todas las épocas y lugares, que las personas atractivas tienen mayor poder de persuasión. Incluso hay un dicho que afirma que no se puede escupir en una cara sonriente y guapa durante el día. Así que solo hay una respuesta. Utiliza una trampa de miel. Aplausos, aplausos. Mientras concentraba mi magia con determinación, Earl-chan apareció detrás de mí en una pose extraña. Al invocar a una criatura humanoide desde atrás, la etiqueta otaku apropiada consiste en adoptar una pose extraña. La debilidad de quienes se encierran en torres de investigación es evidente, son trampas de miel. En comparación con los extrovertidos que salen, socializan, hacen amigos y desarrollan resistencia a la tentación, la resistencia a la tentación de los investigadores autoexcluidos es mínima. Lo que se despliega aquí es la mujer fatal que conmovió los corazones de innumerables hombres en todo el continente. La tercera versión revisada de Earl-chan, un personaje no Yagebel creado con magia de ilusión. El rostro del maestro de la Torre Púrpura se puso rojo brillante. Por fondos para la investigación, usarás una máscara con magia de ilusión y, ese seducirás a tus compañeros mayores. Te lo repito una y otra vez, jugador y personaje son cosas distintas. Pero la mitad de la torre es, mujer. No va a funcionar. Si se tratara solo de Earl-chan, tendrías razón. Si hay personajes femeninos, tiene que haber personajes masculinos. Es lo más natural. Aunque hay algunos bichos raros que preferirían morir antes que interpretar personajes que no sean femeninos y que juegan a juegos de rol donde todos los personajes son mujeres, yo busco la armonía fundamental del yin y el yang. Si eso es lo mío, ¿cómo no iba a interpretar personajes masculinos? Quebrar. Mayordomo de mediana edad, tuerto, con el pelo engominado hacia atrás y porte distinguido. Quebrar. Araguro, puro por fuera pero diabólico por dentro, mayordomo sota que viste pantalones cortos. Quebrar. Se queja pero en secreto te cuida, trabaja diligentemente. Un joven mayordomo guapo con el pelo corto y aspecto ligeramente delincuente. Quebrar. Voz seductora, dotada de un estilo de habla propio de una novela romántica. Mayordomo de ojos entrecerrados y sospechosamente sospechoso. Señora, le hemos preparado un café del continente nórdico, ideal para el clima otoñal. Señora. Pruebe el mío en lugar del de Joseph. El té de jazmín está perfectamente preparado. Oye, maestro. Dijiste que estaba amargo la última vez, así que esta vez le he puesto más empeño. Jejeje. Señorita. Este es té negro infusionado con mi particular amor. ¿Lo aceptará? Ya. Cuando los 4 mayordomos rodearon al amo de la Torre Púrpura y formaron un círculo como si le estuvieran ofreciéndote, el amo de la torre tembló y se encogió como un capibara atrapado en una trampa. Bajé la cabeza para observar su expresión, su rostro estaba rojo brillante de vergüenza, pero sus labios temblorosos se curvaban hacia arriba. Aunque se sentía avergonzada, le gustaba. Parecía que uno de los 4 arquetipos básicos de mayordomo, A, B, C, D,
Había dado en el clavo. ¿Hay alguna parte donde te sientas mal? Por favor, díselo a Joseph. Señora, tiene la cara muy roja. Puede que tenga fiebre, déjeme comprobar. Ve bueno, si se ha resfriado, tengo una bufanda que acabo de hacer. Se la daré, amo. Dicen que los resfriados se curan rápido si se los contagias a otra persona. Si no es de mala educación, puedo recibir el resfriado de mi señora con mi boca. Al ver la expresión de, wow, no gracias, en el rostro del amo de la torre, borré inmediatamente al último mayordomo de ojos entrecerrados. Quizás el personaje era demasiado empalagoso. Volvió a mostrarse más animada, como si los demás mayordomos hubieran pasado. Después de 10 minutos de bombardeo despiadado de mayordomos y palmaditas sin sentido, el maestro de la torre púrpura se derritió y colapsó por completo. Prueba completada. Estaba seguro. Aunque el maestro de la torre púrpura fue particularmente fácil de capturar, incluso teniendo eso en cuenta, confiaba en que podría persuadir a los ancianos. Cuando chasqueé los dedos, Eart y el escuadrón de mayordomos comenzaron a marchar hacia adelante en formación. Para obtener la respuesta no codiciaré fondos para investigación de todos en la torre. No. No puedes. La maestra de la torre, derretida, exprimió sus últimas fuerzas y extendió la mano. Ella también lo había presentido. Que a este paso, mi ejército de PNJ conquistaría la torre. Pero, ¿qué podía hacer con esa expresión ya derretida y las piernas temblorosas? Lo único que se le permitió al guardián de la torre fue observar el momento de la conquista, saboreando la felicidad como el pequeño Bambi. Me bajé la capucha y me recosté tranquilamente en el sofá. La conquista de la torre duró 2 días y 2 horas. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Transcurrieron 2 años más desde que monopolicé la financiación y comencé mi investigación. Fueron días idílicos en los que, con astucia, logré superar los malvados planes del maestro de la torre púrpura para robarme la financiación utilizando magia, de ilusión. Me topé con un muro al intentar implementar el control automático de los PNJ y me dio dolor de cabeza. Para mostrar un mundo realista, necesitaba al menos 10 PNJ. Cuantos más, mejor. Así que no podía controlarlos manualmente para siempre. Lo sentí con fuerza el día que controlé manualmente al equipo de mayordomos. Pensé que me iba a dar un calambre en la cabeza. Debían moverse según personalidades predefinidas. Pero también necesitaba poder abordarlos y controlarlos en caso de emergencia. Sí, necesitaba tecnología de IA. ¿Podría lograrlo solo con magia de ilusión? ¿Debería considerar la posibilidad de colaborar con otras escuelas? A medida que mis preocupaciones aumentaban, el maestro de la torre púrpura se dejó caer a mi lado. En Corea del Sur, existe una silla de dominación mental que obliga a quien se sienta en ella a confesar todos sus asuntos familiares. Esa peculiar atmósfera, de alguna manera, ablanda los corazones de la gente. Sí, ambiente. Sentí ese tipo de ambiente. La maestra de la torre púrpura guardó silencio por un momento, luego abrió la boca con cuidado. ¿Qué tipo de magia quieres crear? Cuando la persona que siempre actuaba con timidez hizo una pregunta seria, se creó ese tipo de ambiente. Esa atmósfera de emoción matutina que te hace abrir tu corazón y revelar tus pensamientos más íntimos. Respondí simplemente. Un mundo. ¿Este mundo, en el que estás ahora mismo, no es suficiente? Si hablas en acertijos, no te entenderé. Eres demasiado listo para tu propio bien. El encargado de la torre dudó, y luego pareció decidirse a lanzar una bola rápida. La determinación brillaba en sus ojos redondos. Una fortaleza interior que parecía inquebrantable. ¿Sabes que nunca me has llamado por mi nombre? Eres el maestro de la torre. ¿Y qué pasa con los demás? No había ninguno. De hecho, ni siquiera lo recordaba. Era una especie de enfermedad mental. No podía oír los nombres de otras personas. Creí oírlos, pero de alguna manera olvidé los nombres. Intrigado por la posibilidad de que mi don de reencarnación viniera con una maldición, me sometí a varias pruebas tras unirme a la torre. Mi cuerpo y mi alma estaban limpios, sin rastro de maldiciones. Se trataba simplemente de una enfermedad mental.
Observé la expresión de la chica a la que solo recordaba como la maestra de la Torre Púrpura. Esa era una expresión llamada tristeza y preocupación. A veces, solo a veces, pareces no estar vivo. Es como si tu corazón estuviera en otro lugar. El maestro de la torre tenía razón. Fue una reencarnación no deseada. O una reencarnación llena de defectos. No debería tener recuerdos de mi vida anterior. Recuerdo muchas cosas. El aire que no se podía llamar limpio, el aroma de los pinos en la montaña de atrás, el guiso de pasta de soja que preparaba mi madre, el lenguado frito chisporroteante, el kimchi de hojas crudas desgarradas. Las bolsas de basura reventadas al costado del camino escolar, la farola que parpadeó 4 veces antes de encenderse finalmente por la noche. La foto de mi exnovia que aún permanece en un rincón del álbum de mi teléfono. Los registros de TRPG que había guardado hasta ahora. Sí. Mi alma se quedó en la Corea del Sur del siglo XXI. Si es un problema en el que puedo ayudar. ¿Te lo muestro? ¿Te muestro el mundo en el que vivía? Lo solté impulsivamente, y el maestro de la Torre Púrpura asintió. Mi primera sesión de masterización después de la reencarnación comenzó así. Capítulo 4, S0. Diario de viaje de la civilización moderna -1. Al abrir los ojos, una imagen que jamás habías visto captó tu mirada. Rascacielos que se elevan como si quisieran perforar los cielos, y coloridos LED que ocultan las estrellas que adornan la noche iluminada por la luna. Innumerables personas paseando con atuendos desconocidos. Carruajes de 4 ruedas que pasaban sin caballos. Una impresión de complejidad y agitación. Sin embargo, incluso en medio del caos, había orden. El camino negro, hecho de un material desconocido pero limpio y barrido, solo era transitado por carruajes de 4 ruedas. La única excepción eran las líneas blancas dibujadas sobre la carretera negra. La gente las cruzaba. Cuando se encendió una luz roja en las farolas de forma extraña, se detuvieron. Cuando se encendió una luz azul, caminaron. Fue una demostración intuitiva de moverse o no moverse. Suponiendo que todas sus deducciones fueran correctas. Tenías que moverte ahora mismo. Porque estabas parado en medio de una carretera negra que se cruzaba. Y también porque una luz roja brillaba de forma ominosa. ¡Og! ¡Og! Un estruendo ensordecedor resonó en el ambiente. La música es un lenguaje universal, y para ti, ese ruido sonaba como una amenaza o una advertencia. Al observar las expresiones de las personas que viajaban en los carruajes de 4 ruedas, parecía que la interpretación de la advertencia era correcta. Entonces, ¿a dónde se suponía que debías ir? De repente, te encontrabas en un mundo desconocido. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. ¿Eres extranjero? No, caramba, quiero decir. Hasta los extranjeros saben lo que es un semáforo en rojo o en verde, ¿no? Semáforo en rojo. Semáforo en verde. ¿Verdad? ¿Por qué estás parado en medio de la carretera? Taesik, ¿cuál fue tu puntuación en el TOEIC? Mierda, no puedo hablar. Entonces, ¿quién puede hablar aquí? Dijiste que hiciste el TOEIC, hombre. Uf, no sé. Intenta decir algo. Ah, mierda. ¿En serio? Oye, ¿estás bien? Aquí hay un agente de policía. Y eres un criminal. ¿Por qué tú no te mueves al pitido pitido? Oye, ¿qué demonios es, bip bip? Entonces hazlo tú, jefe. Un hombre regordete y un hombre flaco estaban discutiendo entre sí. En realidad, al observarlos de nuevo, no parecía una pelea. No había malicia en sus miradas, así que se parecía más a la comunicación un tanto brusca que se da entre amigos íntimos. Ambos intentaban pasarse la responsabilidad de afrontar una dificultad repentina el uno al otro. Y tú eras precisamente esa dificultad. Tu agudo intelecto dedujo que eran una especie de guardias. El flaco, que parecía tener un rango inferior al del regordete, te tendió papel y bolígrafo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? El fundamento de todas las relaciones humanas. Este fue el momento de la primera comunicación trascendental entre tú y este mundo. El papel parecía expandirse.
Daba la sensación de que llenaba tu campo de visión. Y un recuadro rectangular negro. Parecía ser el espacio para escribir tu nombre. Cogiste el bolígrafo y escribiste tu nombre. Yuna Yurensto Violetiris. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Maestro de la Torre, ¿ese era su nombre? Cuando una voz familiar habló de repente cerca de su oído, la maestra de la Torre Púrpura, Yuna, no se sorprendió. Para decirlo de forma amable, se había acostumbrado al alborotador de la Torre Mágica. Para decirlo de forma deshonesta, lo había agotado. Ese tipo gastó innumerables bromas con la excusa de observar a los humanos o lo que sea. Parecía curioso por el nombre tan largo, así que ella le respondió con detalle. Sí. Soy hija ilegítima de la casa del conde de Yurensto, y aunque estoy prácticamente distanciada de ellos, no me han borrado del registro familiar. Mi padre odia a Yuna Yurensto, pero quiere conservar a la hija que es la maestra de la Torre Púrpura. ¿Y qué hay de Violetiris? Es el apellido que la familia imperial me otorgó cuando fui reconocida como maestra de la torre. Dado que tiene prioridad sobre el apellido familiar, debería llamarme Lady Violetiris, en lugar de Lady Yurensto. Eso es largo. Ahí está el bonito título de maestro de la torre. Nos conocemos desde hace unos 8 años y recién ahora estoy aprendiendo tu nombre. Quiero intentar usarlo. Haz lo que quieras. Yuna giró la cabeza y respondió sin mucho entusiasmo. De por sí no era muy hábil para conversar, y con este tipo de conversación, no sabía muy bien qué decir. Después de todo, no podía responder con un entonces llámame por mi nombre cuando quieras, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! El mundo se reflejaba en los ojos del pequeño maestro de la torre. Un mundo misterioso creado por un genio singular. Este mundo tan realista debe ser magia ilusoria. Incluso al experimentarlo ella misma, Yuna no podía creerlo. Los sonidos, los olores, la sensación de la silla bajo sus nalgas, los guardias de otro mundo parloteando más adelante. Si no hubiera presenciado el historial que ese tipo había acumulado con la magia de la ilusión hasta ahora, habría confundido esto con el mago loco desarrollando finalmente magia de viaje dimensional. ¿Cómo podía ser este mundo una ilusión? Ella solo podía describirlo como un talento aterrador. Al concentrarse, incluso el lenguaje que usaban era diferente. La conversación que mantenían los guardias de otro mundo no se parecía a nada que hubiera oído en todo el continente. Sin embargo, el significado se grabó en su mente con total claridad. Había utilizado la técnica mágica de ilusión del desenfoque, para hacer que las situaciones extrañas parecieran no extrañas. Quizás había utilizado un ingenioso embotamiento cognitivo, para evitar que los pensamientos llegaran a la sospecha. Entonces, ¿podría escapar? El punto decisivo de la magia de la ilusión estaba establecido, si el sujeto podía escapar de la magia o no. Incluso una ilusión trivial era buena magia de ilusión si era difícil escapar de ella. Y por muy letal y espléndida que fuera una ilusión, era mala magia de ilusión si era fácil escapar de ella. Este mundo ya era una ilusión mágica digna de los libros de historia. Ahora la cuestión era si se añadiría el comentario. Sin embargo, esta magia tenía estos aspectos inadecuados. La maestra de la torre Yuna movió su maná. Entonces se sintió aturdida. No recordaba bien cómo mover el maná, y parecía que este mundo nunca había tenido magia. Ni siquiera podía sentir el corazón de maná que había construido con tanto esmero. Debe ser obra de la magia de la ilusión. Ella juzgó que se estaba aplicando hipnosis con el contenido. Este mundo no tiene magia y tú tampoco sabes cómo usarla. La hipnosis podía hacer que algo pareciera no existir, pero no podía eliminarlo por completo. Aunque no lo sentía, el corazón de maná existía. Aunque no lo recordaba, era una maga. Incluso si la única base para considerarse maga era la fe, eso bastaba. Porque creía que el tiempo que había dedicado a trabajar duro hasta ahora no había sido en vano. Una burbuja de jabón surgió de la punta de su dedo. Dentro de la burbuja de jabón, desfilaban imágenes, dragones volando, un holograma llamado corazón seduciendo a un hombre, un cuerpo de mayordomos arrasando sin piedad la torre mágica púrpura. Como si la pintura se mezclara en una paleta, las imágenes también se arremolinaban y mezclaban lentamente. Parecía como si un líquido negro llenara gradualmente la brillante burbuja de jabón transparente.
El nombre completo es explosión de cristal de memoria condensada de Violet Iris, puede resultar estético, pero no era apropiado para explicar la esencia de la magia. Cuando ella le mostró esta técnica al alborotador de la torre mágica, él la llamó una bomba de información. Gried. Aparecía una fisura en la superficie de la burbuja de jabón. Cuando la presión interna creciente superaba el punto crítico, la burbuja de jabón explotaba. Y la información condensada de forma caótica destrozaría este espléndido mundo construido por la magia de la ilusión. Si el mundo lo resistiera, Yuna tendría que renunciar humildemente a su puesto de maestra de la torre. Lelelelelele. Ya. El alborotador de la torre mágica lamió sin piedad la oreja de la maestra de la torre, Yuna. Perdió la concentración y la burbuja de jabón se desvaneció sin dejar rastro, como si hubiera sido borrada. Yuna rodó por el suelo, protegiendo con la mano la zona atacada. Entonces volvió a gritar al sentir el líquido resbaladizo que se escurría de sus dedos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué intentas destruir algo que me costó tanto trabajo crear? Si se hubiera roto, habría quedado destruido. Dímelo con palabras. Las palabras son un poco vergonzosas. Lo que hiciste. Lo que acabas de hacer es lo vergonzoso. Ya probaremos la magia más tarde. Lo que quería mostraros hoy no era la magia en sí, sino este mundo, mi ciudad natal. ¿Ciudad natal? ¿No te dije que venía de otro mundo? ¿No lo hiciste? Bueno, no es tan importante. De todas formas, te invito a un menú completo, así que vamos. La Tierra se ha desarrollado de diversas maneras, pero su cultura gastronómica también es increíble. La mente brillante de Yuna, maestra de la Torre Púrpura, concluyó que sería aceptable tener expectativas significativas sobre la gastronomía de otro mundo y ordenó a sus glándulas salivales que se activaran. Yuna tragó saliva. Vamos. Sí. Iguala. Casi me estafan a los 10 minutos de abrir. Si esa pequeña burbuja de jabón hubiera reventado, mi magia de la ilusión se habría desmoronado en ese mismo instante. Era como ver un bate de béisbol balanceándose a toda velocidad sobre mi vitrina de figuras. ¿Sabes cuántos reactivos y preparación se necesitaron para mostrar esto? La maestra de la Torre Púrpura, la maestra de la Torre Púrpura Yuna Violeta, o como se llame, era a veces muy agresiva. Si veía que se realizaba una demostración de magia de ilusión al pasar, pensaba, ¿se romperá si la pateo? Y le daba un pequeño empujón. Había unas 3 víctimas desafortunadas a la semana cuya magia era destruida de esa manera. Me entró un sudor frío de la preocupación por cómo detenerlo. Bloquear el hechizo con técnicas mágicas era imposible. Por muy genio mágico que fuera, recibiendo ofertas de reclutamiento de todas las torres mágicas, un genio crece y se convierte en maestro de la torre. Para que los débiles derroten a los fuertes, deben atacar con vileza a lo inesperado. La solución óptima que produjeron mis neuronas fue precisamente el lelelele. Supuse que funcionaría con un maestro de la torre cuya inmunidad a los hombres era prácticamente nula. Ahora que el peligro había desaparecido, era momento de disfrutar. Kimchi, samgyeopsal, kalguksu, etc. Era el momento de presentar la cocina coreana con gratitud al maestro de la torre, quien había apoyado la financiación de la investigación hasta este momento. Capítulo 5, S0. Diario de viaje de la civilización moderna -2. ¿No está demasiado salado y picante este kimchi? Chica. Tú no eres ese tipo de persona, ¿verdad? Cuando se trata de proteger el alma del pueblo coreano, ¿qué importa el carácter? Aprovechando la oportunidad, lancé un refrescante gal a todo pulmón. Aunque la maestra de la torre tenga gustos propios de la fantasía medieval, no debería respetar el alma que encierra la cocina, incluso si no comprende los profundos sabores de la gastronomía coreana. Entonces, ¿no deberías respetar un poco los 100 años de historia de la Torre Mágica Púrpura? En comparación con los 5000 años de historia del pueblo coreano, existe una brecha tan grande como la que hay entre una hoja de papel y un tronco. Por lo general, yo era del tipo de persona que no hacía caso a las órdenes de nadie más débil que yo. Te estás comportando el doble de raro de lo normal. Oh, esto es delicioso. Ah, no lo sabes, eso se llama doenjanguk, sopa de pasta de soja.
No hay nada raro en esto, ¿verdad? Parece que mi constante crisis de personalidad la hizo preocuparse de que se hubieran añadido alucinógenos a la comida. Pero no hay manera de que los alucinógenos puedan estar presentes en la comida de realidad virtual implementada. A través de ilusiones, ¿verdad? MMM. Sentí como si hubiera regresado a la Tierra, y fue una sensación increíblemente buena. Incluso si todo esto fuera una ilusión creada mediante magia. Por eso mi estado de ánimo estaba tan elevado. Habían transcurrido casi 20 años desde mi repentina transmigración a otro mundo. Después de 20 años oliendo solo estiércol de vaca medieval, por fin estaba caminando por una Corea del Sur bien implementada. Sería inhumano no sentirse profundamente conmovido. Había otra razón por la que mis emociones estaban a flor de piel. El ADN coreano tiene una función que te hace sentir satisfecho cuando un bebé come con apetito. Si no se trata solo de un bebé, sino también de un extranjero, obtienes una bonificación de orgullo nacional que triplica la satisfacción. Aunque la maestra de la Torre Púrpura era mayor que yo, ¿acaso no parecía una estudiante solo por su rostro? Mientras la lluvia de orgullo nacional caía sobre mi alma, que había estado reseca durante 20 años, una indescriptible sensación de plenitud brotó en mi pecho. Esto también es misteriosamente delicioso. El maestro de la Torre Púrpura cortó las costillas con tenedor y cuchillo, masticando pensativamente. Al verla probar todo con tanta atención, pensé, entonces realmente es una noble. ¿Acaso los nobles no son generalmente aficionados a la buena mesa? Incluso en la visión desequilibrada de ella cortando costillas con los utensilios, pude percibir una elegancia aristocrática. Había delicadeza en la forma en que aplicaba fuerza al cuchillo con sus delgados dedos. Del mismo modo que uno exclamaría con admiración al ver la apasionada actuación de un actor en un escenario, existe algo llamado refinamiento en la etiqueta noble que cautiva al espectador. Verla comer parecía un placer. Así que manipulé a los clientes de alrededor, NPC, para que la elogiaran. ¡Wow! Esa extranjera está comiendo con tanta elegancia. ¿Esto es lo que es el refinamiento? Uf. Es un reino al que los plebeyos jamás podremos llegar. Es monísima, como un hámster. ¿Es una celebridad? Ya sabes, alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, que goza de gran popularidad entre la gente y que a veces se convierte en objeto de admiración. Mientras los murmullos de elogio llegaban de nuestro alrededor, los oídos del maestro de la torre se calentaron hasta alcanzar la temperatura adecuada. En este mundo, hay personas que bailan cuando las alaban y otras que se ponen nerviosas, y el maestro de la torre pertenecía a este último grupo. Quizás molesta por la atención, sobreactuó tratando de parecer más aristocrática, pero la extranjera rubia que claramente era noble hacía un minuto había desaparecido, dejando solo a una chica que se alejaba haciendo ruido con su cuchillo. ¡Wow! Esa extranjera está haciendo mucho ruido. Creo que puedo oír crujidos en sus articulaciones. Uf. Es un reino al que nosotros, los plebeyos, jamás podremos llegar. Es mona como un hámster. Es un hámster, un mamífero perteneciente al orden Rodentia, familia Cricetidae, subfamilia Cricetinae. La maestra de la torre golpeó la mesa con la mano que sostenía el tenedor. No. Tú lo hiciste, ¿verdad? No lo hice. Si no fuera a propósito, no hay manera de que alguien que esté comiendo cerca de repente le explique con detalle una palabra como celebridad que nunca antes haya escuchado. Lo que la hacía tan parecida a una maestra de la torre era que se quedaba callada al recibir elogios, pero solo protestaba cuando yo le lanzaba una puya. Yuna, la maestra de la Torre Púrpura, aún estaba en una edad en la que ansiaba halagos. Un director de juego de rol de mesa debe encontrar el equilibrio adecuado entre lo que quiere hacer y lo que quieren los jugadores. Mi plan original era mostrarle al director de juego los lugares emblemáticos de Corea del Sur. Pero si lo que busca son halagos, quizás sea mejor aumentar la frecuencia de los mismos en futuros desarrollos. Entonces le pregunté al maestro de la torre, que estaba bebiendo agua a sorbos después de comer un trozo de kimchi. Parece que le fue gustando a medida que lo comía. Si quieres, ¿qué te parece si la siguiente escena se titula Recibo de repente confesiones de chicos guapos sin motivo aparente debido a la habilidad de las feromonas que me fue otorgada tras caer accidentalmente en otro mundo? La maestra de la torre escupió agua por la nariz. Por honor del maestro de la torre, no lo describiré con más detalle. PFF tetos, Si al consumir comida picante con pimentón rojo se te queda algo atascado en la garganta, la mucosa nasal sufrirá graves daños. La maestra de la torre dejó escapar un grito parecido a Kian, mientras se agarraba el puente de la nariz, que le ardía.
Pensando que mis palabras sin explicación previa la habían sobresaltado, añadí una explicación. Originalmente, planteé el tema de esta experiencia como la emoción y la ansiedad de Yuna tras adentrarse en un mundo desconocido. Mientras recorre una civilización completamente diferente y descubre que muchas cosas difieren de su propio mundo, se da cuenta de que, a pesar de todo, algunas cosas permanecen inalterables. Reafirma los valores fundamentales de la humanidad y regresa a su mundo de origen. Tos. Pero pensé que estarías más satisfecha saliendo con hombres guapos en una relación unilateral y ventajosa. ¿Qué te crees que soy? Ese tipo de cosas pueden esperar, así que por ahora, haz lo que quieras. Tienes algo que quieres mostrarme, ¿verdad? Esta persona no negó la parte de las confesiones de chicos guapos sin motivo alguno, y dijo que hiciera ese tipo de cosas más adelante. ¿No fue una solicitud posterior muy acertada? Fue muy bienvenida. Este mundo tiene muchas partes incompletas. Se necesitarían muchas pruebas, y si el maestro de la torre me hiciera compañía, no habría nada mejor. Dejando a un lado la practicidad, jugar con el maestro de la torre fue divertido. Respondí con una sonrisa. Ya les estoy mostrando lo que quería mostrarles. La ciudad que nunca duerme, una mesa llena de todo tipo de condimentos, días pasados entre gases de escape. Lo que suceda después no es importante. Simplemente necesitaba un amigo que compartiera las mismas impresiones. ¿No pasa lo mismo con los juegos? A la hora de recomendar un juego, el hecho de que tu amigo lo disfrute no es un punto importante. Da igual que jueguen de forma romántica o con extrema eficiencia. Lo importante es que estéis jugando al mismo juego. En realidad, esperaba que el maestro de la torre se divirtiera más. Por el contrario, ¿no sientes curiosidad por nada? ¿Hay algo más que quieras ver en este mundo? Me gustaría visitar una tienda de ropa. Eso es inesperado. Normalmente solo llevas la capucha de la torre. Por eso los estudiantes de último año y yo hicimos apuestas sobre cuántas prendas iguales podrías tener. Para que te hagas una idea, aposté por 5. Parecía del tipo de persona que las usa de lunes a viernes y las lava todas a la vez el fin de semana. Tal vez interpretando esto como un desafío a su feminidad, la maestra de la torre se irritó. Normalmente también tengo otra ropa. ¿Entonces por qué no te los pones? Porque es vergonzoso. Pensaba que había muchas cosas de las que avergonzarse. De acuerdo, vamos juntos. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. La gente en tu mundo usa cosas tan indecentes. Los recursos de Corea del Sur implementados a través de la magia de la ilusión provienen de mi interior. En otras palabras, no puedo implementar cosas que no conozco o que no he visto. Entrené mi ojo crítico mediante el método infernal de ir de compras con mi exnovia, que duró más de 3 horas, así que conozco lo básico. Entiendo lo que constituye una ropa femenina decente. Pero no tenía los conocimientos suficientes para llenar una gran tienda departamental de ropa. Así que tuve que elegir. ¿Rellenaría el espacio copiando y pegando la misma ropa? ¿O llenaría el espacio vacío con otros conocimientos? Elegí la segunda opción. Aunque no se fuera a usar después, siempre es mejor tener algo que no tenerlo. También había un cálculo bastante frío. Una tienda departamental es un espacio que provoca mareo y confusión en personas con baja feminidad. Quienes se marean mental y físicamente saldrán de la tienda diciendo, dejemos de mirar ropa y vayamos a ver otra cosa. Calculando en función del nivel de feminidad de la maestra de la torre, alguien que tira sus calcetines a cualquier parte con total naturalidad, pensé que sería derrotada cerca de la segunda tienda. Esperaba que dijera, así que así es la ropa de otro mundo, y que sugiriera que fuéramos a comer pollo en su lugar. Pero el maestro de la torre destrozó 6 tiendas, y hasta ese momento, ese era todo mi recuerdo de ropa de mujer decente. A partir de la 7ª tienda, la había llenado de ropa de mujer indecente. Prendas que conmueven el corazón de un hombre. Cosas como trajes de conejita invertidos, tiritas, tirachinas, bikinis y racimos de plumas. No son prendas convencionales. En la cama. ¿Pijamas? Algunos parecen incómodos de llevar. Cuando se mueven en parejas en la cama,
El maestro de la torre volvió a colgar en la percha el disfraz de Papá Noel que ella sostenía. Parecía comprender por fin por qué había fundas para cuchillos en la ropa interior. Esperaré fuera de la tienda. Salí de esta situación de emergencia, donde cualquier acción que realizara podría convertirse en acoso sexual si cometía un error. Después de que me fui, unos 3 minutos más tarde, el encargado de la torre también salió de la tienda. Aunque salí al exterior, este mundo es una ilusión mágica que yo mismo creé. Esto significa que el mundo entero está en la palma de mi mano y puedo saber todo lo que sucede en él como si lo viera desde dentro. Fingí no haber visto al maestro de la torre recogiendo ropa interior sumamente provocativa y examinándola con gran interés. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Iguala 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 iguala. Después de eso, probamos varias cosas. Le hice probar StarCraft, un juego folclórico que encierra el alma del pueblo coreano. Dijo que aprendió estrategia militar antes de ser expulsada de su familia, y quizás por eso, sus habilidades eran bastante impresionantes. También comimos tortitas de marisco y McGeogy. Aún no se había implementado la intoxicación, así que no podía emborracharse. Luego surgió el tema de cómo se podrían construir edificios tan altos en un mundo sin magia, así que di una breve charla de divulgación científica. Entonces, la materia está compuesta de partículas muy pequeñas, ¿y este mundo llamado Tierra es solo una mota de polvo en un vacío absurdamente vasto llamado universo? Sí. El maestro de la torre fue alcanzado directamente por la ciencia moderna y cayó en un estado de aturdimiento. Hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que, si quieres continuar con la historia sin esperar a que publique las siguientes partes, puedes unirte a mi Patreon. Allí encontrarás esta historia completa y muchas otras historias de diferentes géneros. El enlace estará disponible en la descripción del vídeo. Espero verte por ahí. Adiós.